tú pierdes tus recuerdos, tú pierdes lo que tú tienes en tu casa, tú pierdes lo primero que tienes de tu bebé cuando nació. Tu hija puede tener ahora 30 años, puede tener 20 años, pero perdiste toda esa nostalgia. Vamos en vivo, señores, con Tania Charry hasta Altadena, allá en California, que nos tiene mucha más información sobre esta triste situación que está viviendo el país en el día de hoy. Adelante, Tania, ¿dónde te encuentras? Y con cuidado, por favor. Querida Lili, querido Raúl, me encuentro en Altadena, California, en donde se produjo el segundo mayor incendio después del de Pacific Palisades. Aquí en esta zona es una zona de montaña en donde tiene algunas zonas de mucho capital, de gente de mucho dinero, pero tiene muchas otras en donde no. Y ya han abierto un poco las puertas para que las personas que vivían aquí en Altadena puedan llegar a ver qué era lo que había pasado, qué pasó con sus residencias. Porque en estos momentos el fuego ya está 6% controlado, pero está en la montaña. Lo que quiere decir que hasta este momento, y pensando en que los vientos del próximo lunes no puedan afectar, no hay peligro que más casas puedan verse incendiadas. Entonces, por eso están dejando que algunas personas poco a poco, dueños de casa, vengan a ver qué fue lo que pasó con sus casas, cómo están. Pero muchas de ellas, Lili, Raúl y amables televidentes, se encuentran con esto. Se encuentran con que así es su casa. Se encuentran con las carrazas de las lavadoras, de las secadoras, las chimeneas que obviamente son las únicas que permanecen en pie y muchas en donde todavía hay fuego. Una que otra silla que sobrevive a esto y muchas cenizas. El olor de las cenizas de quemado es tan fuerte que hoy no me he puesto mascarilla porque pensé que no iba a estar tan fuerte como en Pacific Palisades, pero me equivoqué. Aquí el olor de las cenizas y el olor a quemado es muy, muy fuerte. Y la gente, ¿sabes qué pasa? Lili y Raúl está muy molesta con las autoridades. No le están creyendo a las autoridades. Hemos visto un video de una mujer en donde le está reclamando al gobernador Gavin Newsom qué es lo que hizo, qué va a hacer con la gente. Él le dice, tengo al presidente en el teléfono, le voy a llamar. Y me dice, no te creo que le vas a llamar al presidente, no te creo que es lo que has hecho. Como ustedes decían, la preocupación ahora son las gentes que están entrando a las casas para robar. Hay 20 personas arrestadas y estaba hablando con la oficina del fiscal general de Los Ángeles y me decían, de estos 20 arrestos pensamos que se va a duplicar, pero no, vamos a tener mano dura con estas personas que están entrando a robar. Imagínate tú la tristeza de ver que tú te fuiste de tu casa con un par de pantalones, una foto del recuerdo, algo así, y de repente saber que otras personas están entrando a robarte y que tú no puedes ir a tu casa, porque tu casa de repente quedó así, pero las que quedaron un poco con alguna posibilidad de estructura, ahora las están robando. Otra cosa importante que estamos también hablando y que se está hablando aquí es que ayer se desató otro incendio. Se desató otro incendio en West Hills, alguna zona que está un poco cerca a Calabazas, y de repente encontraron a una persona, Lili, Raúl y amables televidentes, que estaba provocando el incendio y lo arrestaron. Es el único arresto que hay de esta persona, pero también habían hablado de que habían personas con máscaras de esquiar alrededor de esta zona, alrededor de Calabazas también, en donde aparentemente eran personas que estaban provocando estos incendios. De verdad que la situación es súper lamentable, porque la gente se pregunta, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Cómo vamos a recuperarnos? ¿El gobierno nos va a ayudar? ¿Qué voy a hacer yo cuando llegue a mi casa y encuentre esto? O sea, ¿dónde están las memorias? Porque es cierto, la vida vale más que cualquier otra cosa. Salimos corriendo para salvaguardar la vida de nuestros familiares. Pero no nos digamos mentira cuando se llega y dice, ¿dónde están mis recuerdos? Años de vida aquí en casas como esta. ¿Dónde están la foto de mi hijo? Las cenizas de mi padre, las cenizas de mi madre que muchas personas tenían guardadas ahí en sus casas y se encuentran con esto. Como les decía, la gente está muy preocupada sobre qué va a pasar con los seguros, cuánto va a costar la recuperación de Los Ángeles. Nosotros hablamos con algunas autoridades sobre esto al respecto y les preparamos la siguiente historia.
Estos incendios forestales de Los Ángeles van camino de estar entre los más costosos en la historia de Estados Unidos, porque además de bosques y malezas, esta vez han arrasado zonas rurales que albergan algunas de las propiedades más caras de todo el país. Hasta ahora, las pérdidas se espera que superen los $2 billones. La industria de seguros también se está preparando para un gran golpe y algunos analistas aseguran que deberán desembolsar más de $8,000 millones por los reclamos. La cobertura contra los incendios es la principal cobertura que existe. De hecho, la cobertura de terremotos es opcional. Te la ofrece el mismo estado, es bastante más cara, pero la principal cobertura que hay es contra incendios. Desde hace unos años atrás, muchas aseguradoras en California quitaron la cobertura contra incendios y ahora muchos residentes que han perdido sus casas no tienen quien les responda y les reconozca por los daños sufridos. Estamos trabajando con la Cruz Roja y con los centros de evacuación para brindarles recursos y ayudar a la gente a que tenga sus documentos esenciales, que vayan a las compañías de seguros que deban tener y tener reembolsos para cubrir sus gastos y comenzar lo que sería un largo proceso. Va a tomar tiempo a la gente para estar en esto. Los costos de reemplazar cualquier propiedad, desde la mano de obra hasta los materiales, son cada día más y más caros. La dura realidad es que dentro de estas circunstancias no sabemos cuánto puede ser el costo y obviamente es catastrófico. Va a tomar años en trabajo de inversionistas para reconstruir, pero sé que la resiliencia de esta comunidad, sé que junto con la ciudad de Los Ángeles vamos a estar seguros que esto se va a mover rápido y comenzaremos las tareas de reconstrucción tan pronto como sea posible. Las autoridades de bomberos dicen que más de 5.300 estructuras han sido destruidas por el incendio de Palisades, mientras que más de 5.000 estructuras han sido destruidas por el incendio en Altadena. Bomberos de otras ciudades ya han llegado para apoyar y hasta de México nos ha llegado ayuda. ¿Cuántos bomberos tiene la ciudad de Los Ángeles? La ciudad de Los Ángeles tiene 3.700 bomberos. Nosotros necesitamos 62 más estaciones para cubrir la ciudad de Los Ángeles. Será cuestión de años que esta comunidad vuelva a ser la misma. Muchos volverán a reconstruir sus casas, otros no quieren venir y no quieren ver lo que el fuego se llevó. Fíjate que hay muchísimas familias que han preferido, que les han dado ya permiso para entrar y han preferido no venir, ¿no? Porque ya saben que su casa se destruyó y no quieren ver escenas como esta, como la que vivió Mel Gibson, por ejemplo. Que Mel Gibson, este famoso actor, le dijeron y que su casa se había destruido por completo. Aquí estamos viendo las imágenes aterradoras de esa casa que él tenía también destruida por completo. El actor de This Is Us también se dio cuenta que su casa había sido destruida. ¿Sabes también que aquí en Altadena hay muchísimas casas que utilizan las fachadas para muchas películas y series de televisión también destruidas por completo? Comienzan las donaciones, Lili, Raúl. De esto le vamos a hablar más adelante. No sé si tienen algo que decir o preguntarme. Sí, Tania, lo que tú estabas mencionando lo mencioné yo aquí ayer y creo que era lo más importante. Tú pierdes tus recuerdos, tú pierdes lo que tú tienes en tu casa, tú pierdes lo primero que tienes de tu bebé cuando nació. Tu hija puede tener ahora 30 años, puede tener 20 años, pero perdiste toda esa nostalgia, las postales que te mandó tu esposa por años, las fotos de todos los cumpleaños, que si no están digitalizadas, las perdiste por la vida entera, porque hace unos años atrás tú te acuerdas que las fotos no eran digitales. Yo sé. Papeles importantes, lo pierdes todo, olvídate de las cosas materiales. Y muchas de estas casas, el problema que tenemos ahora es que no tenían seguro, porque no podían pagar los altos seguros que le cobran aquí en los Estados Unidos por los problemas que hay por los fuegos en California, igual que los huracanes en la Florida. La gente prefiere no pagar el seguro porque es extremadamente alto. Un seguro para una casa de, vamos a decir en California, $1 millón puede ser $20,000 al año. Sí, pero es tan caro, Raúl, y que efectivamente lo que tú dices, muchas personas han optado por tener el dinero en el banco, que es mucho mejor para ellos que tener que darlo cada año, a lo mejor no lo utilizaron, Raúl, y es carísimo. Obviamente, Tania, o sea, el valor sentimental de lo que habla Raúl, de las cosas que no se podrán recuperar más nunca, yo creo que van a haber generaciones de gente marcadas, o sea, para toda la vida. Esto le ha cambiado la vida de por siempre a tantas familias que, como tú lo has dicho, lo han perdido todo, no han querido ni regresar, no están listos todavía
He visto muchos canales como todos que nos pasamos el día entero buscando historias para ver qué está pasando y de verdad que parte el corazón porque podemos entender perfectamente lo que es perderlo todo, Raúl, y no saber cómo empezar. Tania, sé que vamos a ver contigo más adelante. Sí, fíjate que hablando de los seguros en el estado de California, como hay muchísimas agencias de seguros que no querían asegurar casas contra los incendios, creó un plan que se llama el Plan FAIR, que obliga a ciertas aseguradoras a venderle los seguros contra los incendios, pero son muy mínimos, incluso solamente una parte del costo de la vivienda. Gracias, Tania. Muchas y gracias, lo que digo yo, pónganse a pensar, señores, pónganse a pensar usted aquí en el estudio y los que nos están viendo. Si ustedes llegan a su casa y no hay nada, lo perdieron todo, no tienen seguro y la casa que lograron tener con el fruto de su trabajo se les fue, desapareció y perdieron todo y tienen que empezar de cero. Esto es el horror más grande que puede pasar y esto pasa en California y pasa frecuentemente, no tanto como ahora, pero debido al terreno donde están y donde están estas casas construidas, Raúl, no hay manera. Ayer nos decían aquí que si sacara el agua del mar, esto, lo otro, estuve leyendo que era imposible hacer todas estas cosas. La mayoría de la gente que vive en estos lugares en Malibú tienen que tener aguas en tanques porque no hay agua potable que llega allí. Los camiones les traen el agua una vez al mes o 2 veces al mes, donde lo tienen en un tanque y ahí sacan el agua para el regadío y para las casas. ¿Por qué? Porque construyen las casas en todos estos lugares. ¿Por qué? Por los vientos que existen en California y también por los arzonistas que hacen esto a propósito y se aprovechan de la debilidad del momento y de la gente y quieren causar el daño más grande a la humanidad. Bueno, también, Raúl, y por los terremotos que sufren también allá. Es horrible, pues, Lili, es horrible. De verdad que esto me deja a mí completo, pero también... Yo no duermo casi desde hace 5 días y tengo muchos amigos en California y mi esposa te puede decir, me quedo viendo la televisión, los canales hasta las 4 de la mañana. Así estamos me todos. levanto en la mañana, trato de hacer ejercicio para sentirme mejor y me pongo a ver la televisión antes de venir a trabajar de todo lo que está pasando allá. Hace años viví el amigo mío que casi muere en su casa y se quemaron todas las casas alrededor de él. No, y a las 4 de la mañana le sonó una alerta a esa pobre gente, Raúl, y ya era equivocado. Entonces imagínate la cantidad de gente que trataron de evacuar y después le pidieron disculpas porque le mandaron una alerta de evacuación a millones de personas que no tenían por qué evacuar. No puedo decirle, nuestro corazón está con ustedes porque verdaderamente no hay palabras para decirle a la gente que perdieron esto. Nada, no se le puede decir nada, no hay manera que uno se pueda expresar porque de verdad que esto es algo que así estamos todos. No me gustaría que le pasara a nadie en el mundo y mire lo que está sucediendo. Bueno, vamos a una pausa. Una ciudad que queremos tanto y que vamos tan frecuentemente. Así es, vamos a una pausa, regresamos en solamente un minuto con más del Gordo y la Flaca y más adelante más cobertura sobre esta tragedia en Los Ángeles. Ya regresamos.